Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos el grupo número 5 y los integrantes de nuestro grupo son Aleida Paza, Andrés Montaño y mi persona Hugo Chávez. Vamos a seguir, eh, vamos a exponer en sí la Geomanía, nueva corriente geopolítica mundial, capítulo 2. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá vamos a ver un poco de los antecedentes de de la geopolítica tradicional. Vamos a ver un poco de cómo veían la geopolítica en, hace bastantes años. Este es el caso de Heródoto, que él afirmó lo que Ciro declaró, que los hombres, las tierras risueñas producen hombres afeminados. La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí tenemos otro exponente que es muy importante, que es Platón, que en sí Platón observó que el carácter de los pueblos en relación al terreno que ocupan era una ley que debían observarse para construir una república ideal. La siguiente, por favor. Ahora estamos con Aristóteles. Él más que todo se preocupó por la densidad poblacional, que debería ocupar un espacio físico para asegurar la autosuficiencia y permanencia de esa condición a través del tiempo. Ahora vamos a ver cómo era la geopolítica en la Edad Media. En la Edad Media, el feudalismo oscurantista, con su economía agraria de la subsistencia a la anterior de los pueblos, de los pequeños feudos, encerró la cultura y el poder político a estos mezquinos límites a la iglesia dogmática retrógrada, y esto evitó que los estudios geográficos y los descubrimientos se llevaran adelante, por lo que la geopolítica también era muy importante. La siguiente, por favor. Ahora, en la Edad Moderna y con el Renacimiento, se reanudó la investigación geográfica y se propagaron los descubrimientos gracias a la invención de la brújula y del velero con timón. Y acá vamos a ver a otro exponente, que es el general Gallois. Es un profesor de la Escuela Superior de Guerra Naval de Francia, donde dice que el estudio de las relaciones entre la conducta de una política de poder en el plano internacional y el cuadro geográfico en el cual se ejerce. Ahora este es un cuadro sobre las definiciones de la geopolítica. En el conjunto A tenemos a los autores Ritter, Ratzel y Helen. Y más que todos ellos se basaban en la ciencia del Estado, considerándolo como un organismo vivo y fenómeno en el espacio. En el conjunto B teníamos a Tencio, Bakhuyzen y Weger, que ellos explicaban más que la geografía aplicada en la política o política orientada por la geografía o el estudio de la influencia de la geografía sobre la política. Y en el último conjunto tenemos a Mackinder, Pinochet, Vicens Vives y Escalona, que ellos decían que la geografía combinada con otras ciencias aplicada a la política o estudio de la influencia múltiple de la geografía, la geohistoria y otras ciencias relacionadas con la geografía sobre la política. La siguiente. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre qué es la geoeconomía, pero primeramente vamos a tocar el tema de uno de sus principales, eh, bueno, uno de sus principales autores, el cual es Edwin Hartrich, quien escribió un libro de la denominada La Era de la Ecopolítica, en el cual nos menciona un prólogo en el cual menciona, en 1971 se efectuó un seminario de economistas y sociólogos interesados en el panorama internacional para explorar el escenario mundial y determinar el futuro probable. Al dirigirse a este grupo, Abraham Rybakov, senador de Estados Unidos, hizo una observación que invitaba a la reflexión, en la cual mencionaba: estoy convencido de que el último cuarto de este siglo la ecopolítica reemplazará a la geopolítica como móvil fundamental en los asuntos nacionales.
Después tenemos lo que es la geopolítica. La geopolítica tradicional, a favor de una perspectiva geopolítica nueva y aún no bien definida, así como su renovada línea política, buscando cumplir metas nacionales mediante la explotación de sus capacidades y recursos económicos, es decir, por medio de la expansión de su productividad industrial y su tecnología. Antes de su derrota, Japón y Alemania nazi habían sido prototipos del Estado geopolítico, en el cual sus dirigidos estaban obsesionados con la convicción de que solamente por medio de la conquista de tierras vecinas podrían evolucionar por sus propios destinos, se podría decir, como también solamente mediante una fuerza militar superior era posible que lograran sus metas de seguridad política ina- inalterablemente, así como la prosperidad del varón ladrón, por así mencionarlo. Siguiente tenemos lo que es la ecopolítica. Ha mostrado posibilidades de éxito donde la geopolítica no puede alcanzar sus objetivos que en un sistema de mercado económico libre constituye a una herramienta más efectiva que la esperada o socialismo en la promoción de crecimiento y la prosperidad de la esclavitud de su nación. Ahora veremos el contexto histórico geopolítico en los que se desarrollaron la geopolítica tradicional y la posterior geoeconomía. En base al contexto histórico de la geopolítica tradicional, siguiente por favor, los orígenes se encuentran en la antigüedad. Esta a principios del siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Gracias a estas guerras se han ido modificando y consolidando a través de los tiempos, hasta la caída del muro de Berlín. Empezó a desarrollarse y a estudiarse desde la segunda mitad del siglo XIX. En este periodo está marcado por la búsqueda de la hegemonía mundial a través de la conquista de territorios. Inició con la Alemania unificada, donde se unifica bajo la supremacía de Prusia. A partir de este suceso, nace como la primera escuela geopolítica, la escuela alemana. En base a esto, nacen como contrapartes diferentes escuelas geopolíticas, tales como Inglaterra, Rusia, Francia, Estados Unidos, etc. Siguiente, por favor. En el lado del contexto histórico de la geoeconomía, con la caída del muro de Berlín, esto impuso el capitalismo y como la única ideología vigente. Ante esto se empezaron a ver las deficiencias del capitalismo y se implantó el neoliberalismo junto con un nuevo orden mundial para romper todas las fronteras estatales que antes se las consideraba necesarias, a fin de que las transnacionales y la globalización penetren en todas las estructuras sociales y el neoliberalismo se enraíce mejor en los estados mediante una sociedad consumista. Ante esto, Alemania y Japón, quienes fueron los países que perdieron en la guerra, ya no necesitaban un ejército que ocupara territorios y que tuviera una ocupación militar, ya que ya no era necesaria ni era rentable. Es por eso que ambos países desarrollaron la geoeconomía, el cual es la dominación mediante el consumismo y la dependencia económica de los países en desarrollo. Siguiente, por favor. Ambos contextos podemos resumirlo en 4 fases: antes de la Segunda Guerra Mundial, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de las Torres Gemelas. Cada suceso tiene un concepto geopolítico, un medio empleado, las diferentes dimensiones en las cuales se basaba cada etapa, una hegemonía,
la expresión de poder preponderante y la escuela geopolítica dominante en esas etapas. Sí, siguiente, por favor. La situación actual de la geopolítica tradicional y la geoeconomía, partiendo desde la definición del ejército de Bolivia, dada en el reglamento de terminología militar RA 0137, indica que la ciencia que estudia, podemos resumir que la ciencia que estudia el Estado para favorecerlo de manera exclusiva, estamos individualizando ciencias geopolíticas y esto favorece a una unidad y no a un conjunto de países, lo cual forma el entorno social de este Estado. Debemos partir del término mismo de la geopolítica, que se refiere a una política mundial que prevalece la atención de las condiciones geográficas para su mejor empleo global mediante políticas internacionales raciales. Pero por las devastaciones egoístas e individualistas, la situación actual de la geopolítica está en plena decadencia, al igual que la geoeconomía ha entrado como un colonialismo angurriento, vil y depredador. Ambas, tanto la geopolítica como la geoeconomía, ha afectado mucho a los países en desarrollo, trayendo funestas consecuencias y promoviendo la ley de la supervivencia del más fuerte. Siguiente, por favor. En Bolivia, siguiente, por favor. En Bolivia, por enclaustramiento y desmembramiento del territorio, no se puede dar un visto bueno de la geopolítica tradicional y menos de la geoeconomía. Refiriéndonos al Gerland que propone la hegemonizar, Bolivia constituye el Gerland de todo el continente sudamericano, teniendo como el triángulo a Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, que es un triángulo estratégico que permite el desarrollo económico del Estado. Esto despierta continuamente la codicia de algunos de nuestros vecinos, como lo demuestra Mario Travaso, que es un político brasileño, y indica que tanto la geopolítica tradicional y la geoeconomía ya no sean reconocidas válidas ni sensatas por considerarse retrógradas, abusivas, irresponsables, depredadoras, incivilizadas, saqueadoras, brutales e insensibles. Siguiente, por favor. En resumen, podemos decir que tanto la geopolítica tradicional como la geoeconomía están en una extinción. La primera se encuentra en un punto crítico de decadencia por los daños ocasionados al planeta durante las dos guerras mundiales, y la segunda por gozar ya de reconocimiento global por los daños causados a la naturaleza y a las diferentes especies que habitan la Tierra. Muchas gracias. Con esto hemos concluido el capítulo 2 de la armonía, nueva corriente geopolítica mundial.